la Madre, tú eres estrella de evangelización, enséñanos, Madre, a ser discípulos, tú eres nuestro modelo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Jesús, Salvador de los hombres, con María todo, sin ella Sin nada. María, Ánimo nada. firme, viva la cruz. Viva En la nombre del cruz. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, buenas noches, hermanos. Hoy estamos en el segundo día de la semana de profundización y hoy ya vamos a entrar en materia. Hoy se nos va a dar ya el tema de teología del cuerpo y para eso tenemos aquí al maestro José Luis Trejo. Muy amablemente hoy nos va a acompañar y él nos va a dar este tema que seguramente va a ser de mucho provecho. Muchas gracias por venir y bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias, muy amable. No sé si me escucharán los que están en línea, si dejo el... ¿No me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. Voy a tratar de hacer una prueba y veamos si realmente me escuchan o no. ¿Me escuchan? Lejano. Sí la escucha, bueno, yo sí la escucho. Bueno, voy a intentar Fuerte no y claro. atarme a este micrófono para que no me inhiba. Pues bien, les quiero dar la bienvenida a todos. Yo creo que fue muy apropiada la oración del Espíritu Santo, obviamente para que guíe esto, pero si vamos a hablar del Espíritu Santo, del cuerpo, del Espíritu mismo, de nosotros, creo que es interesante comenzar por ahí. ¿Quién es el hombre? La pregunta es, ¿qué somos nosotros? Y para esto quisiera primero presentarles lo que es el tema de la teología del cuerpo. Esa presentación. Y si tienen dispositivos móviles, va a aparecer en la siguiente filmina un código para que podamos nosotros responder de manera breve a manera de introducción. Es darle un pequeño vistazo. Así que quienes tengan dispositivo móvil lo pueden escanear desde la computadora o desde lo que estén viendo, y los que estén aquí, si lo tienen, pueden poner, para los que tienen creo que sistema iOS, solamente con la fotografía aparece el código móvil, digo el código QR, y para los que no, hay unos programitas y con eso sale. ¿Qué es esto? Es solamente una bienvenida y además una especie de encuesta, tanto para los que están de manera presencial como para los que nos acompañan en casa. Esto trataremos de hacerlo lo más interactivo posible. Vamos a desarrollar estos 4 días lo que es la teología del cuerpo. Hoy y mañana daremos el concepto de teología del cuerpo, después la base antropológica y un atisbo de lo que es la vocación del hombre dada por Dios al amor. Día 3 y 4 aterrizaremos más específicamente sobre cómo desarrollarnos, cómo vivir plenamente nuestra vocación al amor. Este sería entonces el contenido que a mí me corresponde en estos 2 primeros días. Primero, la introducción. Vamos a poner una base antropológica, porque veremos las consecuencias que tiene o no tiene poner las bases desde la ciencia, en este caso desde la filosofía, para que después ascendamos a la teología, y de ahí será mucho más fácil discernir cuál es la orientación que la Iglesia intenta dar y cuáles son las acechanzas que otras corrientes de pensadores, ya sea filósofos o pensadores libres, intentan imponer o deformar sobre lo que Juan Pablo II llama siempre desde el principio, citando la escritura en el Génesis. Bueno, pues dicho esto, tema número 1, que sería la introducción, lo que estamos ahora,
El tema número 2 sería la antropología básica. Tema 3, un vistazo a la persona. No solamente quién es, sino cuáles son las facultades propias que hacen a la persona ser persona, y estamos hablando de la persona en su concepto integral. Cuerpo y alma, espíritu encarnado. El neuma, por eso decía que qué afortunados tuvimos en ser dirigidos en la oración acerca del Espíritu Santo, porque ahí es donde nosotros nos vamos a enganchar con el neumáticos, ¿no? El ser espiritual, que diría San Pablo en un momento. Y como cuarto punto, los 3 estados del hombre, que es la parte más fascinante de la teología del cuerpo. ¿Por qué? Porque nos da una perspectiva de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Esa básicamente es la parte de la introducción de lo que sería estos 3 o 4 días. Muchísimas gracias. Pasamos a lo siguiente. Entonces, ahora sí, entrando en materia, lo del código QR lo pueden hacer con calma y lo envían. Y después ahí vamos a recoger algunas, como una especie de encuesta para saber dónde estamos y cómo podemos ayudarles, sobre todo para mañana. Pues bien, para los que no tienen código QR, ahí estaría el enlace y esta presentación ya está en posesión de aquí, de la comunidad, por si alguien quiere, o no sé cómo esté el asunto de compartir, pero ahí la pueden disponer. Seguimos adelante, ahora sí. Vamos a avanzar entonces con la introducción. ¿Qué se entiende por teología del cuerpo? ¿Cuándo y por qué surge? ¿Y qué método usa? ¿Y qué nos dice? Básicamente, este es el esquema que Juan Pablo II escribe, redacta, pero va, sobre todo, creo que soy yo, cuando él, voy a saltarme un poquito, cuando él, Karol Wojtyła, es obispo y después cardenal en Polonia, desde que está en la guerra comienza su vocación, está en un seminario clandestino, eso prácticamente todos nos recordamos, y estando estudiando la filosofía y la teología, tiene que ir a trabajar a las minas. Pero ese contacto del trabajo, de ver el sufrimiento humano, recordemos que él se queda a muy temprana edad huérfano, pierde a su madre, a su hermano, a su padre, y se queda prácticamente solo. Perdón si en algún momento tengo que tomar aire, pero es que con Juan Pablo II, yo conocí mi fe con Juan Pablo II en el 79 cuando llegó a México, y a partir de ahí después tuve varias oportunidades de estar con él platicando muy cerquita, y siempre que hablo de él, como que me sudan los ojos, pero espero que me comprendan. Decía, y regreso a lo siguiente, Juan Pablo II, cuando está en el contacto del trabajo, del estudio, y está viendo el sufrimiento de los demás, y escribe y hace un análisis de la realidad propiamente humana, del esfuerzo, del trabajo, del amor, de la ilusión, pues va describiendo lo que es su ambiente, pero no solamente la va describiendo como un poeta o como un historiador. Principalmente él se acerca a la persona humana desde las bases filosóficas. Y esas bases filosóficas que tiene son tomistas, principalmente Santo Tomás de Aquino, que construye un tratado extenso, y principalmente en la primera segunda, que es de la cuestión 74 en adelante, donde habla sobre la persona humana. Bueno, en esa base teórica y en esa base práctica, donde está día a día, levantándose temprano, yendo a trabajar, regresando, estudiando, haciendo sus actividades de teatro, juntando a los jóvenes para que vivan su fe. Eso, si ustedes recuerdan a Juan Pablo II, es un hombre, es un papa muy pastoral. De hecho, rompía todos los protocolos. De momento se acercaba al aula a Pablo VI y se le salía un niño, se detenía y Monseñor Piero Marini o Monseñor Bocardo le decían, santidad, tenemos que caminar, tenemos que continuar. Pero él, lo que su corazón le estaba dictando siempre era la cercanía con cada uno de los fieles que se acercaban. Entonces, esta experiencia que él tiene va escribiendo un libro y un tratado
que es precisamente sobre el quehacer humano y quién es la persona, para tratar de rescatar de qué estamos hablando. Situado esta emergencia del texto en un conflicto bélico, en una invasión de Polonia, donde pues había no solamente violencia, también había sistemáticamente eliminación de los ciudadanos. Entonces es una persona que se acerca cara a cara con la muerte, porque sabe que en algún momento él mismo puede ser llevado, subido a un camión, y ahí llegó. Y además, estudiando como seminarista clandestino. ¿Qué mejor objetivo para ese poder tratar de eliminar no solamente a los individuos, sino desarraigar al pueblo polaco de la fe? Entonces él va estudiando, después se hace sacerdote, lo nombran obispo y comienza su escrito, su libro. ¿De qué habla ese libro? Amor y responsabilidad. Porque sabe que la vocación a la cual estamos llamados nosotros es al amor. Por lo tanto, viendo las dificultades, las ilusiones con aquellos que se está relacionando, todos tienen en su corazón, íncito o inscrito por Dios, la vocación a amar, independientemente de las circunstancias que nos toquen. Independientemente si en Veracruz hace calor o hace frío, o mucho calor o excesivo calor, tenemos que estar dando fruto del corazón hacia Dios. ¿Cuándo y por qué surge esto? Ya lo mencioné más o menos. ¿Qué método utiliza Juan Pablo II en esta línea de pensamiento? Es no solamente una teoría, sino es también sobre la praxis, la práctica del día a día. Si quieren, les puedo proponer más o menos cómo lo veía Juan Pablo II. Pero antes de eso, quisiera retomar esto. Todos sabemos lo que es la teología, o básicamente, recordaremos un poquito. La teología es lo que Dios, es la ciencia que estudia la revelación de Dios para el hombre. ¿Y sobre qué? Podemos estudiarlo sobre la iglesia, hacer una teología eclesial de los santos padres. Y Juan Pablo II dice, vayamos directamente al individuo. ¿Y cómo aborda esto? Dice, si Dios ha revelado su plan maravilloso a la humanidad a través de la Escritura, a través de la tradición y a través del magisterio, sobre la realidad y la actualidad del hombre, ¿cómo tiene el hombre que entender esto? ¿Cómo lo entendemos? No solamente porque digamos, tengo mucha fe y yo le creo a Dios, sino que esa verdad revelada, y insisto y enfatizo en la palabra verdad, tiene que iluminar la facultad propia del hombre. Y es ahí cuando comienza Juan Pablo II diciendo, retomemos y rescatemos lo que nos dice la tradición, lo que nos dice la escolástica, los estudios de la filosofía y la teología, para descubrir cuál es la facultad principal que tiene el hombre. ¿Cuál es su integridad? Porque vivimos, y quizá más ahora, vivimos a través de muchos estímulos sensitivos. ¿Qué nos dice el mundo? Hoy tenemos hambre, hoy podemos pedir una pizza rápido, sin esfuerzo, podemos pedir un burrito, una hamburguesa o lo que sea. Y si tenemos calor, pues ya no nos acercamos a encender el ventilador. Ya con una aplicación lo encendemos desde el teléfono, una aplicación que controle los climas. Cada vez reaccionamos de manera espontánea a resolver los estímulos de fuera. Pero dice Juan Pablo II, si fuera así solamente el hombre, no nos diferenciaríamos de los animales. Porque los animales cuando tienen hambre, buscan qué comer, buscan saciar. Cuando tienen sus apetitos instintivos de supervivencia, reaccionan. Y el hombre va más allá. Entonces, se centra en una filosofía humanista y personalista, es decir, trata de describir quién es la persona. Y aquí es donde nosotros vamos a interactuar primero,
poniendo las bases de la antropología filosófica, que no viene prácticamente de Jesucristo, sino viene de la ciencia de la filosofía dada por la cultura occidental principalmente, hablando de Sócrates, Platón, Aristóteles. Se pierde un poco ahí en el tiempo, la rescata Plotino, la rescata San Agustín, perdón, por la confianza con San Agustín. Después pasa muchos siglos, se pierde ahí un poco la ciencia por todo el decaimiento del Imperio Romano y se rescata todo ese estudio en los monasterios. Y llega Santo Tomás y hace una recopilación. Se encuentra nuevamente dentro de los conventos algunos textos que se habían salvado y comienza a hacer la recopilación. Y se encuentra con que ya se había demostrado las facultades propias del hombre. ¿A cuáles facultades nos referimos? Nos referimos principalmente, haciendo esta conjunción de cuerpo y alma, a las facultades propiamente del alma. ¿Cuáles son las facultades propiamente del alma? O primero diríamos, hay que definir qué es el alma. Para algunas corrientes es la psique, la razón, el intelecto. ¿Por qué es eso? Porque al final es algo inmaterial, algo intangible, algo que no se puede tocar. Si yo hiciera aquí un experimento ahorita y pasara con un bote, o les pediría a los que están escuchando por ahí, en un botecito pónganme medio kilo de pensamiento rosa o 3 metros de un buen sentimiento. Es imposible. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos dando cuenta que es inmaterial. De hecho, la explicación que intento hacer ahora es solamente de ideas y espero que vayamos en consonancia entendiéndonos después de haber gastado ya varias palabras y algunos tragos de saliva. ¿Y cómo es que nos entendemos? Y digo nos entendemos porque les veo a ustedes, a los de Zoom no los veo tanto, pero los que están aquí de momento asienten, es decir, como que están pensando. Es decir, nos estamos conectando en la parte intelectual. ¿Y cómo nos conectamos? Si físicamente estamos distantes. Nos conectamos a través de la parte inmaterial. A esta parte inmaterial le vamos a llamar alma. Y más específicamente lo que diría Santo Tomás, un alma intelectiva. ¿Cuál es la diferencia entre un alma? O vamos a definir un poquito más, todavía más preciso lo que es alma. Alma, para los filósofos, es lo que anima al ser las cosas. Es decir, esto puede ser una alma de un elemento material. Un perrito o un animal tiene un alma que lo anima, es decir, lo que hace vivir. Y a nosotros, ¿qué tipo de alma es? No es como la de una mascota. Nos diferencia principalmente la parte de la intelectualidad, la razón, el poder pensar, el poder no solamente seguir algo que a lo mejor digo, ¿por dónde va este que está hablando? Todavía no lo entiendo. Pues ese esfuerzo ya demuestra que existe una intelectualidad que está poniendo en criba lo que se está diciendo. Este es uno de los experimentos mucho más fáciles. ¿Qué es lo que pasa para la corriente que en algún momento Juan Pablo II dice? Hay dos corrientes. O una, lo que sería el idealismo, como Platón, Descartes, Kant, Hegel, que dice, el hombre en realidad, esto lo diría más en concreto Descartes, es una res cogitans, una intelectualidad separada y un cuerpo como que autónomo que recibe órdenes del cerebro. Y ya, somos como robotines que estamos caminando, porque lo principal es la parte de la intelectualidad. Pero otra corriente que va en su tiempo de Juan Pablo II es el fenomenismo, que dice, no solamente eso, las cosas son tan prácticas y tan reales y tenemos la capacidad de adecuarnos a la realidad a través del conocimiento que no negamos lo que sería el idealismo, no lo refutamos de hecho, porque así es como pensamos.
Y San Juan Pablo II tiene que regresar históricamente en el pensamiento de Aristóteles para decir, recuerden que nuestra percepción del mundo comienza a través de los sentidos. Somos corpóreos, pero también procesamos nuestros pensamientos y conocemos la realidad. Y de hecho podemos medir una cierta realidad. ¿Cuánto calor hace? Pues no sabemos. Lo hemos tasado en una medida y le hemos puesto grados centígrados o grados Fahrenheit, pero realmente ¿cuánto calor es? Es una medida que hemos llegado a conceptualizar y hacerla convencional. Vemos el termómetro y decimos, pues son 35 grados, hace calor. Pero no solamente hace calor porque lo veo ahí, sino porque mi cuerpo sabe que está haciendo calor. Es más, nuestra humanidad, nuestra corporeidad va mucho más avanzado que todos los instrumentos que se pueden poner de medición, porque nosotros sabemos si hay humedad en el ambiente o no. Comenzamos inmediatamente a sudar. Si vamos a otro lugar seco, aunque haga calor, no sudamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestros 5 sentidos son el primer instrumento que nuestro ser espiritual, corpóreo, tiene para conocer la realidad. ¿Cuáles son esos? Lo sabemos. El tacto, la vista, el oído, el olfato y el gusto. Y así vamos conociendo, pero ¿quién conoce? Aquí sería bueno preguntar, ¿quién conoce? ¿La lengua es la que conoce el sabor? ¿La vista es la que ve y distingue los colores y los conoce? Y aquí, para no entrar en un dualismo, respondo diciendo lo siguiente: soy yo quien conozco a través de mis sentidos. A través del tacto puedo sentir si la superficie es rugosa, es lisa, está cálida, es fría. Y a través de los sentidos de la vista podré ver el color, la profundidad, y el oído, si alguien está clavando del otro lado, podré escucharlo. Todos estos son estímulos que activan en nuestro ser el primer conocimiento. Y ese conocimiento es elevado a través de nuestra razón para desmaterializarlo. Porque lo que conoce de alguna manera mi tacto es lo que tengo aquí, lo que yo toco. Pero, ¿cómo sé que es duro? Y ahí entraría Hume diciendo que sí se puede, y los positivistas diciendo que sí se puede conocer la realidad a través de nuestros sentidos. Y se quedarían solamente ahí diciendo, si nuestra vida es sentidos, no existe un pensamiento, no existe un alma, entonces no hay reglas. En cambio, por otro lado, los idealistas dirían, espéreme, es que sí hay reglas. Y entonces Juan Pablo II hace la conjunción de estas dos teorías para ir aterrizando lo que es una antropología. ¿Y qué camino recorre esta ciencia que hace Juan Pablo II? La ciencia que recorre es a través de la revelación y la experiencia. Decíamos que la teología es el estudio de lo que Dios revela al hombre. Y sabemos por la Escritura cuáles han sido los grandes hitos de la revelación de parte de Dios hacia el hombre. Leemos en la Escritura, en el Génesis, al principio. Esta es una palabra que San Juan Pablo II va a estar retomando continuamente porque va a estar evocando lo que es el plan originario de Dios. ¿Sobre qué? Sobre toda la creación. Pero dentro de toda la creación, el centro es aquel que ha hecho a imagen y semejanza. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios sobre esta humanidad? Tenemos que acercarnos a descubrirlo a través de la revelación y por eso le decía, y la experiencia que Juan Pablo II tiene en el contacto con las personas que le rodean. Jóvenes, matrimonios jóvenes, matrimonios mayores, toda esta parte pastoral, cada uno con sus intereses, están tocando la puerta continuamente para buscar la felicidad.
Y esto que escribió Juan Pablo II ya hace varias décadas, no ha cambiado. ¿Y qué creen? No ha cambiado en la historia de la humanidad. Todos llegamos aquí sedientos de ser felices. ¿Cuál es la propuesta de San Juan Pablo II? Es enseñarnos un camino de realización, un camino de plenitud. Ese camino, conociendo la revelación, asimilándola, haciendo la vida, haciendo la experiencia y comunicándola. ¿Cómo? ¿Cómo nos acercamos a Dios? A través de la Escritura. El estudio paulatino de la Escritura nos lleva al conocimiento de Dios y al conocimiento de lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. De hecho, San Pablo diría, ni el ojo vio, ni el oído oyó, lo que Dios tiene reservado para todos y cada uno de nosotros. ¿Y esto cómo lo hizo? Conociendo la Escritura, es decir, conociendo a Dios, acercándose a Él. Después, en nuestra fe, la tradición, desde los primeros siglos que se ha mantenido hasta ahora, de cómo la celebración eucarística, de la hora santa, todas esas tradiciones a través del magisterio nos ayudan a estar en la certeza de lo que Dios le está pidiendo. Voy a hacer ahí un parangón más o menos entre lo que pasó en uno de los capítulos de la revelación, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra. Es Dios mismo que le dice, Abraham, sal de tu tierra. A nosotros, ¿qué nos está diciendo? Quizá algunos estemos un poco distraídos con nuestros celulares o con las preocupaciones del mundo y se nos escapa escuchar la voz de Dios. San Juan Pablo II dice, no tenemos que dejar de lado el estudio de la Escritura. Y aquí quiero felicitar a la parroquia, a los organizadores, a los que han puesto mucho esfuerzo y a todos los que están atendiendo, precisamente porque esto es un acercarse, no directamente a la Escritura, sino acercarse a lo que los grandes pensadores, en este caso Juan Pablo II, ha desdoblado de la Escritura y nos ha explicado. Desde el principio Dios creó al hombre y la mujer. Y entonces, San Juan Pablo II dice, ahora sí, vayamos a estudiarlo bien. ¿Quién es el hombre? Y esa revelación nos va a ayudar. La corriente de pensamiento de San Juan Pablo II se inserta propiamente en una propuesta de Russell, que es el personalismo, la experiencia. Y en este punto de la experiencia, creo que el momento histórico donde se encuentra Juan Pablo II le da la oportunidad, como decía, de acercarse a una realidad que todos nos tenemos que acercar. A él lo atropellaron en una ocasión que iba, no recuerdo si iba de ida o iba de regreso a la mina, estaba nevado, lo atropellaron y cuando tomó conciencia, llevaba ya 1 o 2 horas. Y no sé si recuerdan que Juan Pablo II, al final, no solamente el Parkinson, sino que se iba encorvando, le costaba trabajo caminar, era por aquel accidente añejo y por estar en la nieve tirada, bueno, en el hielo tirado. ¿Qué es lo que descubre Juan Pablo II? No solamente siendo papa, sino antes. Descubre una persona con ideales, con intereses, con algo que no se puede solamente reducir a qué color de cabello tiene, qué color de ojos, cuánto mide, sino en lo más profundo que es su alma. Y esta creación que Dios ha hecho, la ha hecho con una característica esencial. Yo decía hace un momento, cuerpo y alma, espíritu encarnado. Y este espíritu encarnado también está diseñado con sus, como dirían los filósofos, con sus diferencias específicas, sus cualidades esenciales
y diferencias específicas, lo que llaman los filósofos los accidentes, es decir, las cosas que podemos ver. Y en esas diferenciaciones está justamente enclavado hombre y mujer lo creó, es decir, la parte de la sexualidad que corresponde a cada uno de nosotros. Si así somos diferentes, dentro de todo el plan de Dios los he creado para que descubran la experiencia de la donación. Y bien dicen los filósofos y los teólogos que el bien diffusivus es decir, se expande solo. El bien se comunica de manera espontánea y el bien de ser llamados a Dios, comenzando el primer movimiento de parte de Dios, ¿por qué nos creó Dios? No hay una razón, es por puro amor. Es decir, no hay otra razón. Es muy sencillo decirlo, es más difícil entenderlo, porque tendríamos que estar, permítame la expresión, en los zapatos de Dios para decir, wow, realmente cuando Dios me creó estaba inspirado, ¿no? Si no, vean ustedes al espejo mañana o al rato, digan, oye, es cierto, Dios cuando creó este muñeco sí que se inspiró, ¿no? O esta muñeca también, ¿no? Claro. Y véanse y traten de hacer una introspección. Y la pregunta es, ¿y por qué Dios creó tanta belleza? Para embellecer el mundo. Pero no solamente para eso, sino para que esta belleza encontrar el camino de retorno a encontrar la belleza plena y absoluta que es Dios. Nosotros somos un reflejo de Dios. Hay que pulir ese espejo para dar un buen reflejo, ¿no? ¿Cómo lo pulimos? A través de nuestras virtudes personales, las cardinales, las teologales, todo el trabajo espiritual, todo este embellecimiento del alma. ¿Para qué? Para agradar más a Dios y para ser más transparentes y poder comunicar sin tanta charla, porque Juan Pablo II era así, hagamos acción, hagamos. De hecho, les voy a comentar una anécdota, dos anécdotas de Juan Pablo II. La primera es que cuando se le invitó a la Jornada Mundial de los Jóvenes, que el cardenal Pironio había representado un año antes a él, le dijo, Santidad, usted tiene que ir y verá el empuje de los jóvenes. Inmediatamente dijo, vamos. Y a partir de ahí comenzó año con año todas las jornadas de la juventud y a partir de ahí comenzaron a brotar montón de apostolados a través de los jóvenes, porque era prácticamente lo que dice la Escritura en boca de Pedro. De lo que hemos visto y oído, de eso les vengo a decir, ¿no? El querigma. ¿Qué es lo que estaba comunicando San Juan Pablo II? La dicha y la felicidad de hacer la experiencia de la entrega, la donación, la generosidad, el sacrificio en aras de Dios y de la extensión de su reino. Y la otra anécdota, no solamente la práctica, que sería el apostolado, sino también la oración, quizás retomando el dicho de los españoles, a Dios rogando y con el mazo dando, o como diría San Benito, ora et labora. En una ocasión que él iba de viaje hacia América, en invierno, iba, no recuerdo si a Canadá o Estados Unidos, y estaba bloqueado el aeropuerto donde iba a entrar. Y Cardenal Sevich, ahora actualmente su secretario particular, nos comentó en una ocasión en una conferencia que tuve la oportunidad de asistir, que el piloto sabía que el aeropuerto estaba cerrado y tenía que tomar una decisión de a dónde ir, porque al Papa se le estaba esperando como una visita de Estado, entonces, ¿a dónde ir? Y le preguntó, oiga, ¿será posible que pueda hablar con su santidad? Y Monseñor Stanislao dijo, es que está rezando. Pero esto es muy importante. Es que al Papa cuando está rezando no se le puede interrumpir. Ya le explica toda la circunstancia y le dice, entonces, ¿cómo ve? ¿Cree que le puede interrumpir? Y Monseñor Stanislao dice, es que cuando el Papa reza no se le puede interrumpir. Pero si usted quiere arriesgarse, entonces el piloto se dice muy valiente, con toda la
el dramatismo que podía implicar en ese momento tomar una decisión para irse de un lado a otro. Se acerca con Juan Pablo II. Juan Pablo II estaba rezando su breviario y el piloto y Juan Pablo II seguía rezando. Santidad. Juan Pablo II alza la vista y le dice, ¿es importante? ¿Qué diría el piloto? Claro que es importante. Juan Pablo II dijo, sigamos rezando entonces. O sea, si es tan importante, hay que hacer oración. Vean cómo está el mundo. Es importante la necesidad de hacer oración. ¿Y esa oración de dónde emana? No emana solamente de nuestros sentidos corporales. Sale y surge de lo que es no solamente nuestros pensamientos. Porque no es rezar a Dios como diciendo, a ver, Dios, te voy a dar una clase, a ver, pon atención, fíjate lo que necesito, fíjate lo que tengo que hacer, ayúdame, tal, 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 ¿ya te quedó claro? Bueno, ya me voy. Es mucho más profundo. Y aquí, por eso me gustó la parte de la introducción de la oración, de la invocación al Espíritu Santo. Porque nosotros muchas veces no sabemos ni qué pedir. Pero llega el Espíritu a auxiliarnos y a pedir. ¿Y qué es lo que tenemos que pedir? Pues tenemos una lista grandísima, ¿no? Desde las necesidades de la iglesia, de nuestra parroquia, pero es una idea personal, yo creo que tenemos que pedir para entender las escrituras. Si ustedes recuerdan en el Éxodo, me parece que es capítulo 31, por ahí, versículo, ese sí me acuerdo, 12, le dice Dios a Moisés, dile esto al pueblo, que tienen que guardar los sábados, que me tienen que santificar de generación en generación, para que los demás pueblos vean que yo los santifico. Cuando ustedes leen eso y lo trasladamos a nuestro día, yo voy a misa porque soy bueno. No, no es porque seamos buenos, es porque necesitamos que Dios nos santifique. Pero es que soy acólito, soy de los lectores, es que yo hago el servicio. No importa, Dios nos está santificando. ¿Y qué es lo que santifica? Santifica a la persona en su totalidad, en su integridad. Vamos a hacer ahora un poco de recuento de cuándo surge, tanto en fechas como en un contexto intelectual y de corrientes de pensamiento. En mayo del 68, San Juan Pablo II comienza sus escritos, comienza a desarrollar, comienza a hacer sus estudios, donde viene pasamos de la revolución industrial y estamos entrando en el 68 a una revolución sexual. Y esa revolución sexual expone precisamente con toda franqueza y sin tapujos que el hombre tiene que vivir su sexualidad. Cuando la iglesia toma los temas, valora la realidad y da su criterio ético y moral. ¿Qué es lo que hace Juan Pablo II? Valora, es decir, analiza la realidad y da un aporte. Y comienza a ver por qué la sociedad en ese tiempo, recuerdan para los que son un poquito mayores, en el 68 el amor y paz y todo esta invitación a ser libres, a vivir libres, y vienen corrientes de pensamiento muy fuertes que van atacando al hombre. Hablando, por ejemplo, de una corriente nihilista con Jean-Paul Sartre, otros expositores, el superhombre de Nietzsche, que nos dicen, tú no te preocupes, tú vive, porque al final del día no hay nada más. Es decir, estaban haciendo un reduccionismo del hombre para decir que el hombre, este era el tiempo que le tocaba vivir, 20, 30, 50, 100 años, y de aquí ya no salía, porque no existía un más allá. Entonces Juan Pablo II comienza desde la parte filosófica y teológica, desde la parte académica, a escribir los fundamentos. Eso es lo que veremos más adelante. Respondiendo a una llamada de Pablo VI con la Humane Vitae, donde habla
de los riesgos y los peligros que la familia, que desde Pablo VI veía que la sociedad estaba proponiendo. ¿Se acuerdan de aquel lema de que en los 70s en México aparecía en los spots publicitarios de la televisión? La familia pequeña vive mejor. Desde ahí comenzaban a minar. La iglesia, en este caso los obispos y cardenales que van recogiendo a través de todos los agentes de pastoral y los sacerdotes, van recogiendo la realidad del mundo, van informando y se crea un comité, se hace un estudio y se promueven algunos documentos. Pablo VI promueve la Humanae Vitae y San Juan Pablo II en ese momento, Karol Wojtyła, lo toma muy en serio y comienza a redactar como obispo y como catedrático. Y entonces publica en el 60 un libro llamado Amor y Responsabilidad. Y otro llamado Persona y Acción. Básicamente en esto está contenido todo lo que es la teología del cuerpo. Y cuando lo iba a publicar, ¿qué creen? Lo mandan a llamar a Roma para un cónclave, para elección de papas. Se elige Juan Pablo I. Él vuelve a poner sus cosas de regreso y antes prácticamente de llegar le están diciendo que no se puede ir o que tiene que regresar, no me acuerdo bien el detalle, pero Juan Pablo I ha muerto y hay una nueva elección. Y ya no puede publicar su libro y sus escritos, sus estudios como cardenal o como obispo. Ya siendo electo Juan Pablo II, los publica en la catequesis. ¿Qué días? Los miércoles. ¿Dónde? En el aula Pablo VI. ¿Dónde queda eso? En la Ciudad del Vaticano, en Roma. Todos los miércoles toma uno de los temas y comienza a desglosarlo. Así como estamos en este momento, cada miércoles durante 3 años está hablando de este tema. Entonces, díganme ustedes si en una audición de catequética de Juan Pablo II, cada miércoles 40 minutos, podemos hacer un comprimido en 4 días. ¿Qué quiero decir con esto? Acerquémonos sin miedo a la lectura. Destinemos un poco de lectura diaria sobre los temas que nos interesen. Hay muchos temas. El propuesto ahora es sobre la teología del cuerpo. ¿Dónde ir? Ir a las catequesis de los miércoles de San Juan Pablo II. Obviamente, cuando uno lee Juan Pablo II, así como el cardenal Ratzinger en su momento y después Benedicto XVI, es muy asertivo. Con una palabra tiene un gran significado. Hay que ir con calma. Yo les aconsejo, para los que están en casa o los que están aquí después, si se acercan a la catequesis es muy fácil. Entran a la página del Vaticano, vatican.va.com, Juan Pablo II, las catequesis del miércoles, descargan el documento y ahí les van a aparecer todas. Cuando los hayan descargado, dedíquense con mucha calma a leerlo, con un diccionario al lado y con los recursos que puedan tener cercanos, es decir, las agentes de pastoral, el padre, algún profesor, porque hay temas tanto de filosofía como de teología que conviene tener muy claros. Esta es básicamente, o esto es el panorama general. ¿Cómo viene a incidir ahora en nuestro día a día? Pues obviamente es algo que va mucho más que actualizado. Les comento algo. Los grandes pensadores, cuando comienzan ellos a hacer sus reflexiones y comienzan a publicar sus libros, algunos pueden tomar y decir, pues es el mismo tema. Pero los grandes pensadores, ¿qué es lo que pasa? Que después de 20 o 30 años, comenzamos a entender ya en carne propia lo que ellos de alguna manera anticipada vieron y trataron de escribir, y yo creo que para ellos un poco de frustración es cómo no entienden lo que está pasando. Porque Juan Pablo II ya comenzaba a hablar desde los 60s, 70s,
el peligro que corre la familia. Y vean ustedes ahora la Agenda 2030 de la ONU, los programas estos de ideología de los grupos LGTB, el feminismo radical. Juan Pablo II ya lo veía. Y creo que por eso pensadores y santos de la calidad de Juan Pablo II les surgía estar en contacto con la mayor número de almas posibles. Y se desgastaba predicando, yendo de un lado para otro. Ustedes recuerdan el ejemplo de Juan Pablo II. El ejemplo de nuestro Papa ahora es lo mismo. Trata de comunicarnos la parte de la misericordia, que a lo mejor nosotros no logramos entender por qué cuando este Papa comenzó a hablar de la misericordia y ahora vemos un conflicto bélico en Europa. ¿Cuántos pasos de distancia intelectual y espiritual nos llevan esos grandes pensadores? ¿Cómo acercarnos a Él? ¿Cómo llevar el paso de la iglesia? ¿Cómo estar a la altura? Recomendación. Y bueno, felicidades a ustedes por dedicarse este tiempo para escuchar y después dedíquense el tiempo para estudiar. Afortunadamente, pues aquí podemos decir que en esta parroquia hay un celo apostólico para que la parroquia no solamente viva de fervor, sino sea testimonio para los demás parroquias y para los demás ciudadanos de a pie. Creo que ese es el mejor aporte que nosotros podríamos estar entendiendo. Ahora, ¿qué nos dice entonces, regresando al tema, la teología del cuerpo? El cuerpo y la sexualidad, es decir, la anatomía, no solamente psicológica, económica o política que se puede determinar, va más allá. La iglesia dice, nosotros la estudiamos desde el punto de vista de la integridad de la persona. Y por eso tenemos que responder, ¿quién soy yo? ¿Soy yo solamente este cuerpo? ¿O soy yo solamente esta alma? ¿O soy yo la unidad substancial de cuerpo y alma? Ahora vivo así y siempre viviré así. Ya lo veremos. Porque la verdad es que hay grandes sorpresas en este tema. Sobre todo mañana intentaremos abordar lo que es los estados del hombre, el estado original, el histórico y el escatológico, y veremos cómo Dios no se le ha escapado ningún detallito. Dios ha sido no solamente misericordioso, sino nos ha querido compartir. En la catequesis de San Juan Pablo II encontramos estos 6 ciclos. Primer ciclo, el hombre originario, donde se centra en el relato, en el principio Dios creó al hombre y la mujer, con qué bienes y con qué dones los creó, cómo fue la experiencia de ese hombre con Dios, cómo se perdió, y entraríamos que después del pecado original, ahora sí tenemos que ganarnos nuestro sustento con el sudor de nuestra frente. Y esta parte, San Juan Pablo II la llama el hombre histórico. ¿Cuándo va a terminar ese ciclo del hombre histórico? Con el hombre escatológico. ¿Qué significa hombre escatológico? El hombre que vive en el cielo o el que está llamado al escatolos, que significa cielo. Y entonces nos da una perspectiva de la experiencia misma de Cristo. Cristo, decimos en nuestro credo, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y todavía había uno por ahí que como que no le creía, dijo, no hombre, yo hasta que no ponga mi dedo en sus llagas y meta mi mano en su costado, no voy a creer. Y estando las puertas cerradas, de repente entró Jesús y creían ver un fantasma, es decir, algo con una inmaterialidad, pero al mismo tiempo con una materialidad. Y Jesucristo le dice, no tengan miedo, soy yo. Y es más, ¿dónde está Tomás? Que venga. Dame tu dedo, mete tu dedo en mi llaga para que veas que soy yo. Dame tu mano, métela en mi costado y cree. Y ahí conservamos nosotros el testimonio de la expresión Dios mío
Señor mío y Dios mío. Pues esta revelación de lo que estamos llamados al final, a la resurrección de la carne en el juicio final, Juan Pablo II la aborda y la explica. ¿Cómo va a ser esa realidad? Porque no solamente rezamos en la misa dominical el credo porque alguien lo puso ahí y hay que rezarlo de esa manera, sino porque estamos renovando nuestra fe y esa fe nos lleva a estar conscientes de lo que decimos. Ahora, esta vida histórica, que sería el segundo punto, viene desdoblada en este recurso, en este transcurso que va desde que nacemos hasta que nos vamos con Dios en nuestra vida. Y habla sobre la realización en el amor. ¿Cómo lo realizamos? Por ejemplo, para los consagrados, entregando su virginidad, a ejemplo de Jesucristo. Para otros, estamos llamados al matrimonio, no a la unión con otra persona, con una mujer, sino al matrimonio, que es una alianza entre dos personas que tiene a testigo al Dios mismísimo. Y esto está bendecido por Dios. Y entonces va viendo en cuestiones éticas cómo tiene que ser esa relación. Y al final, lo que sería el amor, que es una vivencia y una apertura a la vida. Vean cómo estos puntos fundamentales actualmente son ataques directos a estos principios. No solamente revelados por Dios, no solamente promulgados por el magisterio y la tradición sobre los puntos de la fe, sino además también avalados desde de otras ciencias, pero que ahora se intenta desconocer. ¿Cuántos tipos de familia hay? No sé, queda así como que, pues como cuántos, ¿no? ¿Cuántos tipos de géneros hay? Pues está el animal, el vegetal, el mineral, ¿no? No, pero de los otros géneros. Ah, caray. Hoy con un chico del colegio me decía, bueno, no de este colegio, fue a otro colegio, aclaro, para que no se cree la confusión. Fui a otro colegio a dar una charla y me decía un chico de universidad, es que yo soy no binario. Yo sabía por dónde iba el asunto, entonces le dije, ok, binario es A o B, o 0 y 1, para hacerlo binario. Si tú estás fuera, ya estás haciendo otro sistema, entonces eres un sistema y yo soy otro sistema. Ah, caray, ya somos binarios otra vez, ¿no? Pero bueno, son cosas de lógica a veces, pero el ataque y la confusión intelectual está por doquier. Y esto fue redactado quizá partiendo de la experiencia y como decía, esos grandes pensadores que van 3 o 4 pasos adelante de nosotros y nos están dando las herramientas para que nosotros nos podamos defender. Si alguien busca ahí teología del cuerpo, en internet encontrará muchos estudios muy sólidos que nos ayudarán a entender qué es realmente la teología del cuerpo. Se me ocurrió poner esta frase porque el que estemos aquí responde no solamente a los intereses de ustedes, no solamente al interés del Padre, a la buena disposición de los que están acompañándonos, corresponde directamente a algo que en palabras de Einstein decía, la coincidencia es la manera que tiene Dios de permanecer anónimo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por coincidencia? Porque hoy me levanté y dije, hoy tengo ganas de estudiar, hoy voy a ser bueno y quiero, ya, porque me están dando mucha lata, voy y asisto a esto. Como haya sido, estamos aquí porque Dios lo ha permitido. Pero no solamente lo ha permitido, aquí el concepto de la providencia viene muy bien. Lo ha previsto y lo ha provisto. Ha previsto que nosotros tuviéramos una reunión. Dentro de todo el programa de organización que tienen, han previsto estos temas. Pero además ha provisto que asistan
que esté el Internet, obviamente por sus causas segundas, ¿no? Por todos los que trabajan en favor de la parroquia, pero ha provisto para que todas las dificultades que teníamos para asistir aquí hayan sido superadas. ¿Con qué? Puede ser hasta con la buena voluntad, simplemente quitándonos un poquito de pereza y decir voy, o teniendo todo el entusiasmo, viniendo corriendo, salteando algunos obstáculos, pero aquí estoy. Entonces, esta es la manera donde Dios nos está hablando. Y esta es prácticamente la interpretación que hay que ir haciendo de la teología. ¿Cómo es que Dios nos quiere a nosotros? ¿Y cómo nos quiere? Me atrevo a citar, para que dé un contexto general, al apóstol o al evangelista San Juan. Dice, la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Recordando entonces que la palabra, el logos, es el mismo Dios. La palabra se hizo carne, más adelante lo dirá. Pero a todos los que la recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Voy a hacer un silogismo rápido. Si Dios es todopoderoso, la pregunta es, ¿puede hacer todo? ¿Todo lo que esté bueno? Claro que sí lo puede hacer. Y si Dios dice, yo te quiero hacer mi hijo, ¿es solamente un cuentito o es una realidad? Es una realidad, ¿no? Porque de hecho dijo Dios, hágase la luz, y la luz vio que era buena. Cuando ve a estas personas, nos ve a nosotros, nos ve buenos y nos hace sus hijos. Y el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Y hemos contemplado, bueno, primero, descubrir que Dios se ha hecho hombre. Por eso Juan Pablo II, cuando intenta analizar al hombre, tiene como punto referencial la humanidad misma de Jesucristo. Dios sabe exactamente cómo somos nosotros. Y a través de la revelación tiene mucho que decirnos. ¿Qué es lo que nos tiene que decir? Todo el camino de amor al Padre. ¿Con qué cualidades, con qué defectos, con qué limitaciones? Con las que tengamos. Tenemos un destino, un camino que recorrer directo al cielo. Y el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Y aquí yo arranco prácticamente la plática. Es decir, el hombre, según la revelación, es hijo de Dios y ha contemplado al mismo Dios lleno de gracia y de verdad. ¿Y para qué está el hecho el hombre? Según nuestras facultades, que entraremos ahorita un poco a la antropología, la parte de la razón, la facultad intelectiva, su objeto formal es la verdad. Y la facultad volitiva, su objeto formal es el bien. Entonces, estamos hechos para la verdad y el bien. Si alguien se recuerda o alguien ha leído de Juan Pablo II el libro de Cruzando el umbral de la esperanza, va entresacando temas que van directamente sobre la verdad y sobre la vida de gracia, sobre el bien. ¿Y a qué estamos llamados nosotros? A vivir con Dios. De hecho, no sé si recuerden cuando este domingo leíamos en la primera lectura el encuentro de Moisés con la zarza, que le dice, alto, porque el lugar que estás pisando es santo. Es decir, esta es la gracia que quiero comunicarte. ¿A dónde estamos llamados nosotros? A vivir y acercarnos a Dios para vivir en ese estado de gracia. ¿Dónde lo vamos a encontrar en plenitud? En el hombre escatológico. Repito esto para que vayamos viendo a dónde vamos a llegar. Vamos a llegar a la vida eterna. Lamentablemente nos tiene que advertir mucho Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, ¿no? Y todos van a resucitar, unos para la vida eterna, y así como el pastor divide a los cabritos de las
de los corderos, a uno les dirá, venid benditos de mi Padre, y a otros, no lo quiero repetir, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque es parte de la revelación de Cristo, de Dios. ¿En qué nos tenemos que esforzar? En comunicar nosotros esta vivencia de la vida de gracia. Ahora sí, tenía preparado para ustedes un ejercicio, pero no sé cómo, ni cómo andamos de tiempo, ni cómo lo voy a hacer con los que están en línea. Ok. Bueno, ahorita tenemos una pausa, hermanos, para que vayan a tomar agua. Unos 5 minutitos y cuando escuchen el canto es que vamos a regresar. Hacer un ejercicio, perdón, les han repartido unas hojitas con una letra. Son 3 palabras. Las vamos a formar de lo más ágil que se pueda. Va relacionado obviamente con el tema y de ahí haremos un pequeño ejercicio. Y a los que están en casa, no sé si podríamos voltear la cámara, y entre todos vamos a formar las 3 palabras. Obviamente, como les digo, hay una pista. La pista es el tema. Entonces, si podemos organizarnos ya para organizar la palabra. Perdón, los que están en línea, si también nos pueden ir ayudando cuál es la palabra que se va formando. Obviamente fueron distribuidas al azar, así que si hay necesidad de moverse, por favor. Ya tenemos la primera, que es D. Esa ya está. D. Si las personas que están aquí pueden ocupar el lugar de allá para que los puedan ver los de la pantalla. D. Pero recuerden que tienen que mirar hacia la cámara. Para que los que nos acompañan en línea puedan ver. Yo no sé si los que están en línea ya pueden identificar qué es lo que dice. Los que hayan identificado qué es lo que dice, no lo que saben que dice, sino lo que dice, alcen la mano, porque yo todavía no veo cómo está. No se ven las letras. Usted póngase hasta acá. Ustedes ahí. Una palabra dice cuerpo. Recórrase un poquito más. Teología del cuerpo. La teología del cuerpo, muy bien. Pues muchas gracias porque realmente tardaron poquísimo tiempo deletreando esto, pero ahora con la palabra teología, los que están en línea, con cada letra capital van a escribir por lo menos 3 verbos. De todas las letras capitales de teología, por ejemplo, con la T, con la E, con la O, escriban 3 verbos. Y los que estamos aquí con la palabra cuerpo, ahí dice cuerpo. Con la palabra cuerpo,
Con la palabra cuerpo, perdón, ahora sí, con la palabra cuerpo, vamos, los que estamos aquí, a pensar brevemente un verbo, con la C, con la U, con la E, y los que están con la letra del, nos van a ayudar siendo los secretarios. Van a escribir en esto. Ya pueden bajar ustedes el del y les voy a dar esta hojita. Verbos, rapidísimo. Ok, los que tienen la letra del, si quiere pasa aquí al frente y nos ponemos como en la primaria. Venga. El rotafolio. Sí. Ternura. 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 Espérame, ahorita me dice. Los que están en línea con la palabra teología, por ejemplo, con la T van a escribir un verbo, con la E otro verbo, la O, la L, la O y así sucesivamente hasta finalizar. A ver cuántas llegamos en 2 minutos. Terno. El verbo que van a poner es el verbo que sepan del español. Es libre con cada letra. Y lo vamos a escribir aquí en esta hoja. Lo pueden dictar desde donde están. Orar. ¿En línea? A ver los de línea cómo van. Orar. Esa. ¿Cuál? A ver, con la T. Con la Tomar, T. Con la tomar, T. Trabajar, tirar y tomar. escalar, A ver, un Tristeza. momentito, los de línea, un momentito. Trabajar, tirar. Emociones. Trabajar, tirar y tomar. Con la T. Temer. Yo. Trabajar, tomar y tirar. Llorar, leer, oír. Ya. Temer. Tomar. Tocar. Terminar. Traer. Gustar. Guardamos un momentito de silencio los que estamos aquí para escuchar a los que están. Y lo están escribiendo. Tomar, esperar, orientar, lograr, Temer. orar, Terminar. gritar, irritar, amar. Bien. Eso Invocar. es en cuanto a teología. ¿Terminaron los de cuerpo? Menos mal que ahorramos una R. Es más rápido escribirlo, ¿no? ¿Ya está? es un verbo. Se acaba el tiempo, nos quedan 30 segundos. Si hay algo más, la pueden dictar. O seguir escribiendo. Tomar, Con la E. errar, orar, luchar, orientar, ganar, imaginar, abarcar, transmitir, enviar, leer, oír, guiar, indicar, amar, crear. Bocar. Orar, oír, Orar y oír, ya están, perfecto. odiar, Odiar, bueno, sí, Omitir. también. omitir, Ahora, omitir, omitir, muy bien. Escríbanme los que están en línea. Dudar, existir, Dudar, Estudiar. existir. intentar, Leer. Tiempo, escuchar, tiempo. Invocar. Se nos acabó el tiempo. Hablar. Se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo. Pueden tomar sus lugares nuevamente. Muchísimas gracias. Y vamos a darle vuelta a esto. Aquí para la cámara, a ver si. Ahí, bebé.
No sé si se alcanza a ver, pero en realidad no me interesa tanto que vean cuántas palabras fueron capaces los que están en línea o los que estamos aquí presencial a escribir. ¿Cuál es la finalidad de este ejercicio? Cada palabra tiene un significado. Cada palabra encierra una acción. Y esa acción, ¿quién la hace? ¿Nuestra mano? ¿Nuestro cerebro? ¿O soy yo quien la hago? Soy yo quien la hago a través de los medios que tengo. Es decir, cuando yo les dije, escriban un verbo, inmediatamente nuestra parte intelectual, ya lo podemos retirar si quieren, ¿eh? Nuestra parte intelectual comenzó a trabajar en el pensar. ¿Cuál es el trabajo de nuestra mente? Pensar. Así que cuando vean a sus hijos leyendo, no le digan ponte a hacer algo. Ya está haciendo algo, está leyendo. Cuando lo vean abstracto, así como que en las nubes, no le digan ponte a hacer algo. Mejor díganle, ¿en qué estás pensando? ¿Por qué? Porque porque ninguno es capaz de detener nuestro pensamiento. Y es un pensamiento que en el futuro seguiremos desarrollando. Desde que nacemos, podemos gatear y nos cansamos. Podemos correr y nos cansamos. Y de hecho, vean que los niños en sus primeras etapas evolutivas, como que tienen un botoncito que cuando están muy cansados, se desactivan. Y se quedan dormidos en cualquier posición y en cualquier viaje. Pero también tienen un dispositivo de activación en la mañana. Y se activan y todo el tiempo están, pero está su integralidad, es decir, su pensamiento, su actividad motriz actuando. Ahora, regresando al punto. Esto que hicimos nosotros, el poder pensar se llama facultad. ¿Qué significa facultad? Yo veo que están escribiendo, algunos les felicito y ahí apúntenlo para que no se les olvide. Facultad es la capacidad de. Por ejemplo, yo tengo la facultad de saltar. ¿Sí o no? Es lo que creen ustedes. Ahora lo voy a demostrar. Cuando yo digo que tengo la capacidad, tengo la facultad de saltar, pues la tengo en potencia. Pero cuando yo actúo, yo trabajo, estoy en acto. Las facultades del individuo, del hombre, son sus potencias. Y cuando se ponen en acción, se llama que la potencia pasa al acto. Esto es prácticamente lo que los filósofos con Aristóteles nos decían, de potencia a acto. Yo soy un individuo que potencialmente mañana me voy a levantar, potencialmente. Cuando me levante, estaré en acto. Pero después de esto ya estaré muy cansado, después tengo que llegar a estudiar, a revisar algunos exámenes y no sé qué, a ver la tele, a desvelarme y me acuesto muy tarde. Y mañana a las 5 de la mañana que suena el despertador voy a decir, ¿cuál va a ser mi primer acto? Tratar de apagar el despertador. Pero no pasa así con la facultad espiritual. Lo que se cansa es la parte física. Lo que no se cansa es la parte que no se puede recortar, que no se puede medir, que no se puede fraccionar, que es nuestro espíritu. Este espíritu está hecho ¿para qué? Para amar. ¿Nos vamos a cansar de amar? Cuando te dicen, ay, es que qué aburrido pensar en el cielo todo el tiempo estando delante de Dios. Uy, qué aburrido. Es que cuando estemos en el cielo, estaremos realizando en acto
la facultad que no se cansa, la facultad que no suda, la facultad que no bosteza. Es nuestra inteligencia, nuestra alma intelectiva para conocer más a Dios. Y si Dios es infinito, ¿cómo cuánto tiempo nos tardaremos en conocerlo? Y cada día estaremos conociendo un cachito más de Dios, con el ansia y con las ganas de seguir conociéndole. Y además sin fatiga. Y en este conocimiento, nuestra alma se va a ennoblecer y va a decir, Dios mío, qué impresionante eres en tu hermosura, en tu belleza, en tu inteligencia. Alabado seas tú. Y la parte intelectual, nuestro espíritu, va a estar completamente embebida de lo que es esta belleza, del amor mismo que se me está comunicando. Y díganme, ¿en qué momento tendremos la oportunidad de bostezar? La eternidad se nos va a hacer corta. Claro, para quien tiene poca fe, para quien no ha reflexionado, va a decir, ¡uy, qué aburrido! Todos los días de mi vida, de toda la existencia, tengo que estar diciendo, bendito y alabado seas. ¡Ay, no! ¡Qué aburrido! Prefiero los 5 minutos que me da este placer. Y entonces bajan sus miras, muchos de nuestros contemporáneos, a renunciar a esa felicidad que Dios nos tiene planteado y nos tiene propuesto para quedarse con una felicidad de un plato de lentejas, ¿no? ¿Se acuerdan de la escritura? Cómo vendió su primogenitura Saúl a Jacob por un plato de lentejas. Es que mis sentidos tienen tanta hambre, estoy sudando, ya no aguanto, es más, soy colérico y me pongo de mal humor si no como, si no desayuno. Haré lo que quieras. Dame tu primogenitura. Te doy eso y lo que quieras, pero tú dame este plato de lentejas. Y después decía, no, perdón, bendíceme a mí, Padre. No, pues si el primogénito ya se diste la primogenitura, sobre él viene toda la bendición. Y ya no quiero entrar en ese tema porque sería un poco de la parte de las escrituras. Bueno, vamos a abrir el segundo tema de hoy, bueno, la segunda parte del primer tema, y voy a hablar más de la antropología filosófica, lo que son las bases de lo que es el hombre. Por una parte decimos que somos cuerpo, y eso lo reconocemos nosotros, y cada vez, espero que a partir de ahora, cada vez que ustedes se vean al espejo digan, de verdad, Diosito, la neta, ¿te luciste con este muñeco? O sea, ¿cómo lo hiciste? Es más, de hecho hay algunas playeras que a mí me gustan mucho que dicen, cuando Dios me creó, estaba inspirado. ¿Por qué se ríen? Eso es verdad. Pues nomás vean la humildad además, ¿no? Que transpiro. No, esto es realmente para decirles que cada uno de nosotros sí es una obra de amor perfecta de la perfección misma que es Dios. Que no se nos olvide. Yo a veces, de manera no infantil, sino para recordarme mis tareas a veces, sí pongo en mi espejo en la mañana, aunque tú no lo creas, Dios te creó. O le voy variando, mira lo que Dios creó. Porque a veces es bueno recordar qué somos, ¿no? Entonces decíamos que somos, no somos una cosa, no somos un animal, y aquí en el grado del ser, como dirían los filósofos, está el ser inanimado, los minerales, las piedras. Luego el ser vegetal, el animal, el hombre, el ángel y Dios. Básicamente, de grandes rasgos, esta sería la creación que Dios hizo. ¿Cuál es la diferencia antropológica que se descubre entre nosotros y aquellos que dicen que venimos del chango, ¿no? O del mono? ¿Dónde está ese salto cualitativo? Porque no somos iguales. Si siguiera la evolución, pues yo creo que en el zoológico nacerían niños. Y sin embargo, no es así. Hay una diferencia específica. Pero vamos a ir poco a poco. Nosotros en nuestra corporeidad tenemos minerales,
Y si no, vean cuando alguien tiene un desequilibrio de sodio o de potasio, el tema en el que se mete, ¿no? De situaciones medio que está alucinando y hay que ponerle un poquito de litio o de potasio o de sodio para restablecer los líquidos. Somos parte mineral. Participamos de algo que los vegetales tienen en nuestra parte vegetativa. Las plantas, por ejemplo, circulan a través de sus vasos y capilares lo que es la savia y dan toda la vida a la planta. Nosotros, de alguna manera, a través de nuestras arterias y venas y nuestras células, participamos de esa parte vegetativa. ¿Quién de ustedes, esa parte vegetativa que no controlamos nosotros con nuestra inteligencia, sino con nuestro ser espiritual viviente, así funciona? Y no tenemos que estar pendientes si ya llevo cuántas veces de circulación de la sangre al día, o cuántos latidos del corazón di, o cuántos respiros se llevo por minuto. Eso lo hacemos de manera inconsciente. Así trabajamos. Un poquito más de conciencia son las partes instintivas que tenemos. Si en este momento se comienza a mover el edificio, se activa en la corteza frontal nuestra atención, se dispara un poco de cortisol. Amigo, discúlpame que apenas escuché. Perdón, ¿sí se escucha? Se activa un poco de cortisol, suena una alarma en nuestro cerebro y dice, no corro, no grito, no empujo, bajo las escaleras rápidamente y salgo al punto de encuentro según el simulacro que estemos, ¿no? Nuestros sentidos nos van diciendo. Pero, por ejemplo, si fuéramos al nivel de los que tienen un alto grado de desarrollo de estos instintos, que son los animales, podríamos encarcelar al perro que me mordió la semana pasada. Lo llevaría a juicio y decirle al juez, ¿sabe qué, juez? Este perrito me mordió, métalo a la cárcel. La pregunta ¿es posible? ¿Por qué no es posible hacer esto? Si me mordió. Es más, me rompió mi pantalón. Es más, tuve que gastar en los medicamentos. ¿Por qué no lo puedo llevar a juicio a este perrito? Sí, ya sé que es un animalito, pero si ahora se están adoptando perrijos, ¿cómo no llevarlo a un juzgado? Ah, bueno, es que usted no sabe ladrar como yo, pero cuando aprenda ya verá. Se dejó llevar por el instinto, pero hay una diferencia específica ahí, que esperemos ahorita la encontremos. No razona. Claro que razonó, dijo, este tipo se está invadiendo mi territorio y este es mío. Y esto me lo dijo aquí en corto el perrito, ¿no? Porque ya ven que yo ladro. No. No, exacto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La razón, decían por aquí, ¿qué más? Ah, sí, que participen, por favor. Abran su micrófono, los que están ahí. Actúa por instinto. Ok, el instinto, como nosotros decíamos que teníamos un instinto, suena la alarma contra incendio de sísmica y salimos corriendo. ¿Por qué? Porque nuestro instinto de supervivencia dice, sal de aquí antes de que se caiga. ¿Y por qué al perrito yo no lo puedo enjuiciar y encarcelar? Porque no es un ser racional. Porque no es un ser racional, coinciden aquí que no utilizó la razón. No es una persona. Porque no tiene un acto de voluntad y en la conjunción entre la razón y la voluntad nace o se desprende o emerge o fluye lo que se llama un acto libre. El perrito actuó por instinto. Nosotros muchas veces actuamos por instinto, pero podemos ir más allá. Podemos ejercer lo que es un acto verdaderamente de libertad. ¿Cómo? Descubriendo la verdad y queriendo el bien. Por lo tanto, ¿qué es la persona? Dirían,
diría Kant, a lo mejor, es una condición de posibilidad, generalmente lo dice así, de ser un hombre libre. ¿Cómo somos personas libres nosotros? Recuerden la fuente del Evangelio que dice que la verdad nos... ¿Y por qué dice eso Cristo? Porque nos crió al libre albedrío. ¿Puede repetir, por favor? Porque Porque nos crió por- Dios al libre albedrío. Sí, por su libre albedrío que nos permite elegir una u otra cosa. ¿Y eso con qué tarjeta de Oxxo lo compramos? ¿O dónde lo recargamos? ¿O dónde lo encontramos? ¿O la cigüeña también nos los pone en el pañal? ¿Es un don dado por Dios, la libertad? O la Estamos conciencia que Dios nos da. Estamos hechos para la libertad, si es un don, pero existe un principio básico que se llama la ley natural. Y la ley, ¿qué dicen las leyes? Son mandatos. O sea, te manda la ley a hacer algo. Por ejemplo, la ley natural te manda a hacer algo. ¿Qué es lo que te manda a hacer la ley natural? Haz el bien. ¿Cómo sigue? Sin mirar a quién. No, pero Haz el bien. cayeron como todos. El primer principio de la ley natural de toda la raza humana es bonum facendum malum vitandum, que quiere decir haz el bien y evita el mal. Es un mandato sobre la conciencia. Haz el bien y evita el mal. Y entonces, con este principio que nos refuerza, rompemos el esquema de estar encerrados solamente en los instintos. Y de ahí vayan viendo cómo se va a ir componiendo la antropología. Cuando nosotros sabemos en conciencia, no porque seamos católicos, musulmanes, judíos o lo que sea, simplemente por ser y participar de esta raza humana, nosotros tenemos en nuestra conciencia un mandato, aunque sea ateo, haz el bien y evita el mal. ¿Y cuál es el bien? Primero, conocer la verdad, para que conociendo la verdad pueda yo actuar en libertad. ¿Y cuál es esta verdad? Pues hay una verdad científica. De hecho, el esfuerzo del hombre, siendo también un hombre religioso, busca a Dios y busca la manera de interpretar quién es Dios, cómo es Dios, porque se sabe que Él no es la causa de sí. Voy más lento. El hombre, nosotros, descubrimos que yo no soy la causa de mi existencia. ¿Quién es la causa de mi existencia? Dios. Se fueron muy rápido, ¿no? Primero, físicamente, mis padres. Y ellos tuvieron una causa física y así nos vamos. Pero no, si yo muero, les voy a dar el teléfono de mis papás, porque ellos me dieron la vida. Cuando yo muera, les llaman por favor a mis papás y me dicen, señores, ustedes le dieron la vida, regresen en la vida. ¿Se podría hacer esto? No. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer esto? Porque mis padres, aunque con mucho amor, todavía sobrevive mi madre, mi padre ya murió hace años, está limitado. No es causa del ser, no es causa de la existencia. Y esa causa de la existencia solamente la encontramos en aquel que dice, hágase. Y cuando dice hágase es porque se está materializando en la realidad del ser aquello que ha pensado. Y cuando ha pensado en cada uno de nosotros, ha dicho hágase. Y rompemos, como decía, este marco de instintos porque tenemos facultades. Yo decía hace rato, la facultad de movimiento, de poder saltar. Bueno, ustedes creerán que yo sí puedo saltar. Posiblemente salte. ¿Apostamos? ¿Quién apuesta que sí puedo? Pero no quiero. Esa es otra facultad. Sí puedo saltar, pero no quiero. Entonces, tiene
no solamente la facultad de hacerlo, sino de quererlo. Y el animalito solamente tiene instinto, actúa. Nosotros podemos actuar en caso de peligro y de hecho es bueno tener ciertos instintos porque nos defienden y nos preservan la vida. Pero vamos más allá. ¿Queremos o no queremos? Es decir, hay o existe en el hombre una facultad que es la de querer. Y ese querer, ¿de dónde emerge? ¿Quién lo motiva? ¿Por qué digo yo que sí quiero o que no quiero? ¿Por qué mi inteligencia me dice si es bueno o no es bueno? Les invito a todos unos tacos saliendo de aquí. ¿Alguien quiere? Oh, nos apuntamos, ¿no? ¿Por qué? Porque mi inteligencia dijo, oye, no solamente por los tacos, sino porque va a haber una convivencia, vamos a conocer a los demás, y la inteligencia proyecta muchas más cosas. Lo hace apetecible, por lo menos la convivencia, y entonces la voluntad dice, yo quiero. Aquí presento un pastel delicioso, no sé cuál sea su preferencia, pero imagínense que es el de su preferencia, y nuestros nuestros sentidos externos nos dicen, mira el pastel, ¿no? Es el que te gusta. Además se antoja ahorita con un tecito, un cafecito, una lechita, como quieran. Además hace rato que ya comí, entonces ya como que mi ser interior me está reclamando, ¿no? Y está ahí y no estoy yo invitado, pero paso y le doy un dedazo al pastel, ¿no? Porque mi instinto me ganó. O puedo decir, me puedo dominar. Si me invitan, me serviré rebanadas chiquitas, como este de delgado. Pero cuando llegue a la 15 ya le paro, ¿no? O puedo decir, ¿sabe qué? Veo que no va a alcanzar para todos. Decido yo darle solamente una probadita. Yo me puedo dominar. El perrito, si se lo ponemos aquí, ¿cuántos de nosotros que tenemos mascotas decimos, ya me ganó esto con las salchichas, ¿no? O con el pastel. Esto no era para ti, Firulais. ¿Por qué no se pudo controlar? Porque responde a sus instintos. Eso, yo voy en el bulevar con mi perrito y de momento se abalanza con una perrita. ¿Por qué? Porque tiene instintos. Y descubre las feromonas que andan por ahí y sabe y distingue por sus instintos que hay un momento posible de reproducción. Y para hacerle entender que no, pues ¿cómo ladro? Pues mejor lo agarro y lo meto al auto y me lo llevo, ¿no? O si tengo una perrita, la cuido. ¿Por qué? Porque su instinto va a ser la reproducción. Nosotros no andamos por la calle, detectamos algo y ya queremos reproducirnos. A pesar de que mucho de Netflix o de otras plataformas te hagan suponer que es así. Y esto, desde luego que va socavando, deformando, amortizando ahí, aplastando nuestra conciencia y lo va haciendo normal. Y no digo nada más en la parte de la sexualidad. El tema de la teología del cuerpo es mucho de la sexualidad, pero para no ser solamente circunscritos a este tema, por ejemplo, en la parte espiritual. Ay, me siento tan libre, me siento tan bonito que voy a hacer yoga, ¿no? Con toda la filosofía que puede traer de la reencarnación y de todas las cosas que puede haber. O no, yo no estoy tan atraído a eso. Estoy más bien en una zona espiritual mucho más, soy un ser de luz. No sé si han escuchado esto. De hecho, hace un par de años, cuando llegué aquí a Veracruz, vi un curso que se anunciaba de metafísica. Una de las principales materias de la filosofía es la metatafísica. ¿Qué significa metafísica? ¿Y por qué se le pone este nombre a este estudio del ser? Aristóteles, que hace una gran obra de la lógica, las matemáticas, la ética y otras más, hace
históricamente toda la colección termina con uno que se llama un libro sin nombre. Y ese libro sin nombre viene después de la física. Y como no tenía nombre, como no tenía título la obra, los que lo encontraron dijeron, bueno, está este libro, está este libro, está este libro y está el después de la física. ¿Cómo se dice eso en griego? Metafísica, la metafísica. Y se le conoció así, pero en realidad es un estudio del ser. Regresando al punto de que yo me encontré aquí un curso de metafísica, llamo por teléfono y le digo, oiga, la verdad es que quiero seguir estudiando sobre la metafísica. Bienvenido, no sé qué, esta metafísica de vibraciones. Bien, le voy a dar, gracias padre, le voy a tratar de especificar con dos ejemplos. Esta invitación de esta corriente de pensamiento, porque ni siquiera es filosófica, y quiero aclararlo y lo puedo sostener, habla sobre una metafísica de las vibraciones y de los seres de luz. Digo, pues si el yoga habla lo mismo, y el taoísmo, y el hinduismo, y todos tienen un error filosófico, porque además eso no es la metafísica. Según aquel que pone el título de metafísica, que significa después de la física, es el libro del estudio del ser. ¿Y el ser cómo es? ¿Qué es lo que hace ser a este ser lo que es? Si vamos haciendo aquí, ¿qué es lo que hace ser, ya para ir aterrizando en la antropología? ¿Qué es lo que hace ser a este ser lo que es? Lo hace ser lo que es no solamente su corporeidad, sino sus actos. Sus actos que son el reflejo de facultades superiores. Por eso decía que vamos más allá de los instintos. ¿Cuáles son las facultades superiores? La voluntad que desea el bien y la inteligencia que busca la verdad. Entonces, este ser, el que está hablando y el que está sentado también, es decir, ustedes, nos hace ser lo que somos por nuestros actos. Y esos actos corresponden a una facultad. Voy a tratar de explicarlo más lento. Una facultad decíamos que es la posibilidad o la capacidad de hacer algo. Yo puedo desatornillar este teléfono con mi mente. Mi mente me puede decir cuál es el primer tornillo antes de que lo rompa, o el segundo y el tercero, y un orden. Entonces, la facultad de la inteligencia está hecha para pensar y buscar la verdad. La facultad de la voluntad está hecha para buscar y poseer el bien. Estas facultades son las que hacen ser a lo que es el hombre. ¿Se acuerdan ustedes de un chico australiano que no tiene una mano, más bien no tiene un brazo, no tiene otro brazo, no tiene una pierna y tiene un poquito de pierna? Es más o menos hombre que nosotros. Tiene la misma dignidad. ¿Por qué? ¿De dónde le brota la dignidad? Y ahorita no veamos que si fue creado o no creado por Dios. Es porque posee cualidades y potencias que no solamente son las físicas. ¿Cuáles son esas potencias? Son las potencias del alma intelectiva, del alma espiritual, la inteligencia y la voluntad. Esto a grandes rasgos es la antropología. Regreso al punto de estas desorientaciones de mercadotecnia. Perdonen que diga esto, lo tengo que decir. O sea, yo soy amigo de todos, pero soy más amigo de la verdad, y en eso me trato de esforzar. Y trataré de decirlo de manera clara, sin ofender a nadie. Pero a mí me llegan jóvenes diciendo que la experiencia de Dios la han encontrado en los viajes astrales. Con toda deformación intelectual o pseudo espiritual y con todos los peligros
que en la entidad espiritual se encierra esto. Y no quiero profundizar en esto porque sería otro tema. Ahí pregúntenselo al Padre después para que les pueda orientar. Pero el tratar de disociarse nuestra alma saliéndose en un viaje astral y contemplándonos a nosotros mismos, no es más que un rechazo de lo que Dios ha creado. Por eso le decía, yo no soy la causa de mí mismo. La causa es de mi creador, del que me hizo. Y ese que me hizo, de manera sucinta, podemos decir que es inteligente absolutamente, amoroso absolutamente. ¿Qué significa absoluto o absoluto? Porque a veces conviene regresar al español. ¿Qué significa absoluto? Que lo contiene todo. Que lo contiene todo. No tiene una gota, ni sombra, ni mancha de imperfección. ¿Es inteligente, perfecto y absoluto? Sí. ¿Es creador absoluto? Sí. Imagínense si ya con eso, ¿saben lo que ha hecho de nosotros? Nos ha hecho para amarnos. Y nos quiere participar de esas cualidades. Perdón, esto nada más era para decir que cuando se estudia la persona, no es un qué, no es una cosa, más bien es un quién. ¿Nos quedó claro quiénes somos? ¿O qué somos? ¿O cómo describirnos? Somos almas intelectivas, espíritus encarnados, unos más chonchitos que otros, pero todos, al final de cuentas, de carne y hueso y un trozo de pescuezo. Alcen la mano, y aquí veo a los que están en línea, creo, aquellos que vieron la película Matrix. Matrix. ¿No? Hace muchos años, y claro, es una película vieja, pero en esa película vieja se intentaba describir que realmente el hombre vivía en una ilusión y que programas avanzadísimos nos hacían el reflejo de una realidad casi real, pero al fin de cuentas digital. Me pregunto, ¿cuál es el proyecto de Zuckerberg que ha puesto anualmente un presupuesto de $40 millones? Metaverso. ¿Qué es el programa de Metaverso? ¿Alguien más o menos ha escuchado de eso? Bueno, Metaverso es crear una realidad virtual donde ya puedes tú vivir de manera virtual. Y a los que son apasionados del fútbol podrán jugar con Ronaldo, o Messi, o con Benzema, o con no sé qué. A los que son aficionados al baloncesto, con LeBron, con no sé quién. A los que son aficionados de la cocina podrán estar cocinando con alguien virtual. El drama de esto es que toda esa vida virtual la estaremos viendo a través de unas gafas grandes, sentados. La tristeza de la realidad es cuando nos quitemos esas gafas y tengamos que comer. Porque también en la realidad virtual existirá monedas virtuales que tengan realmente un valor, así como el Bitcoin, pero en otra forma, donde esa realidad virtual va a poder encargar una pizza. Ahora dime tú, ¿cómo te alimenta una pizza virtual? Pues como que no, o sea, no nos da. Sin embargo, esto, perdón, los que estaban en línea, ¿dijeron algo? Bueno, pues mañana seguiremos, qué bueno que mañana seguiremos. Bueno, les agradezco muchísimo, perdón que me haya detenido mucho en la parte ahorita ya final de la antropología, pero sí quería poner bases. Mañana haré un recuento rapidísimo y entraremos a esta nueva sección sobre los apetitos, ilusiones y toda la parte corpórea, material, cómo se pasa a la realidad cerebral y qué actuar. Pues muchísimas gracias por su atención, perdonen por el tiempo, le cedo el micrófono al Padre y de verdad perdónenme.
Muy buenas noches a todos, a los que están aquí de manera presencial, también a la comunidad virtual. Muchísimas gracias porque se han dado este espacio tan enriquecedor, ¿verdad? Para abordar un tema sobre la sexualidad, que tenemos que pasar como quien construye un edificio por estos elementos necesarios, ¿verdad? Algunos quizás les hizo muy difícil. Son elementos filosóficos, teológicos, que seguramente muchos de nosotros no habíamos escuchado, pero tengan paciencia, es picar piedra, es picar piedra. Ahorita sí, ya sabemos que los perros son perros, ¿verdad? Tienen un ánima instintiva, no racional, y por lo tanto no hay que bautizarlos tampoco, ¿verdad? No, hay que tratarlos como animales, son animalitos, ¿verdad? Pero no son personas. Las personas hay que tratarlas como personas y a los animales como animales, porque ha habido así como, hay una crisis antropológica, ¿verdad? A los perros tratan como personas y a algunas personas las tratamos como perros, pero no. Por eso no se les olvide mañana a la misma hora en este mismo canal, ¿verdad? De 7 a 9, primeramente Dios. Y ojalá por ahí inviten, ¿verdad?, a los adolescentes, a los jóvenes que luego tienen algunas inquietudes. Y pues muy bueno, se vale preguntar, por supuesto. Gracias a Dios que aquí se manifiesta la divina providencia. Luis Trejo es profesor del Colegio Cumbres y es una persona que pues trabaja con chavos, ¿verdad? Entonces está acostumbrado a trabajar con ustedes. Ojalá inviten a los adolescentes, jóvenes, no les coaccionen, ¿no? Porque tampoco se trata de una camisa de fuerza. Los papás, ojalá los papás vengan también, porque es muy importante que los papás sean los primeros promotores en la casa de una educación sexual para sus hijos. Sin más, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Qué bueno que están dinámicas matrimoniales, qué bueno también que están por aquí talleres de oración y vida. Amén. Y bueno, pues saludo a todos, un abrazo, buena noche, descansen. Gracias. 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 Hasta mañana. Buenas noches. Gracias. Hasta mañana. Esta grabación. Hasta mañana. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Excelente tema. Gracias.